Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro de la unidad curricular Auditoría 2. Mi nombre es Mercy Ramírez, soy su facilitadora en esta asignatura, en la cual vamos a compartir una de las ramas más importantes dentro del campo del profesional de la contaduría pública. La Auditoría 2, pues, constituye de este modo uno de los aspectos más importantes que todo contador debe conocer y que, por supuesto, cuando nos especializamos y manejamos este campo de la auditoría, pues existen una serie de parámetros, una serie de aspectos que debemos tomar en cuenta para realizar eficientemente la función del auditor. Vamos a comenzar por definir algunos aspectos básicos de esta auditoría, en las cuales pues es importante resaltar cuáles serían los objetivos, las fases, la clasificación de las auditorías, recordando siempre que la auditoría pues constituye una actividad de inspección, de revisión, de control, que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de ciertas normas. Así pues un auditor se encarga de recopilar información, datos, analizar procesos para presentar un informe que demuestre si la entidad cumple con los parámetros respectivos. De este modo, podemos resumir entonces la auditoría como una actividad de inspección, revisión y control con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos. Asimismo, como objetivos generales, pues podemos enmarcar que las auditorías están destinadas a expresar una opinión sobre la razonabilidad en la presentación de los estados financieros. Bien, igualmente, pues allí tendríamos que tomar en cuenta si se trata de una auditoría independiente, si se trata de una auditoría interna, en las que, por ejemplo, en el caso de la auditoría independiente, existe la determinación de la situación financiera de la entidad y el resultado de sus operaciones y es realizada por personal externo. Y en el caso de las auditorías internas, pues nos relacionamos o estamos en la razonabilidad de poder detectar si existe algún fraude, si existe alguna irregularidad, está dirigida a ciertas áreas específicas dentro de esa entidad económica y es realizada por personal dependiente, en la cual pues juega un papel importante la aplicación del control interno en esa entidad. En este sentido, en líneas generales, podemos entonces decir que es importante hacer mención a que la auditoría hoy día se orienta a diferentes ámbitos de información, basados tanto en registros como en procesos contables, así como en los estados financieros y en la evaluación de los procesos administrativos. Se considera fundamentalmente una técnica de control que conlleva evaluar el proceso administrativo contable, a detectar sus posibles fallas y a orientar las medidas correctivas que sean pertinentes, cuyo resultado se va a dictaminar mediante un informe final y opinión referida a la razonabilidad que presentan los estados financieros de una entidad económica y cuyo resultado puede servir como base para entes gubernamentales y partes relacionadas en general, bien sean tanto externas como externas. Así pues, en líneas generales, esa inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o la entidad es realizada por un auditor, con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha entidad en un determinado ejercicio o un determinado periodo de tiempo. De tal modo que la auditoría es importante entonces resaltar que comprende diferentes fases. Dentro de esta fase nosotros podemos nombrar así las fases de planeación, ejecución e informe. La planeación en líneas generales debe contemplar el propósito y el alcance. La ejecución, por supuesto, el desarrollo de los procedimientos planificados. Y el informe viene a ser la revelación del trabajo realizado y los hallazgos pertinentes por parte del auditor. Podemos decir que entonces dentro de estos objetivos de la auditoría, el propósito fundamental de la auditoría de los estados financieros es permitir al auditor expresar una opinión sobre si estos estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con un conjunto de principios contables para la información financiera. Asimismo, es importante identificar el objetivo de la auditoría
en virtud si se trata de una auditoría independiente o una auditoría interna, ¿verdad? En cuyo caso la auditoría independiente, pues su objetivo se orientará hacia la determinación de la situación financiera de la empresa y es hecha por personal externo, como ya lo habíamos mencionado. Y la auditoría interna, pues tendrá como objetivo detectar, prever fraudes, irregularidades y en la cual juega un papel importante el sistema interno o el control interno de la entidad. Entonces, así, una vez que hemos recordado, refrescado, hemos tratado en líneas generales a qué se refiere una auditoría, cuáles son sus objetivos, pues es importante mencionar ahora cuáles son las fases de la auditoría, recordando que tiene tres fases: la planificación, la ejecución y el informe. Dentro de esta planificación, que es la primera etapa, se establece el propósito y el alcance que va a tener la auditoría. Dentro de la ejecución se van a poner en marcha todos los procesos, los procedimientos detallados en la etapa del planeamiento y en la etapa del informe, con todo el material reunido durante la auditoría, el auditor redacta un informe revelatorio del trabajo realizado y los hallazgos pertinentes. De acuerdo a ciertos criterios que son los más comunes, los más resaltantes, los tipos de auditorías se van a clasificar según sus procedencias en auditorías internas y auditorías externas, como ya lo habíamos mencionado. Igualmente, pues recordemos que la auditoría interna tiene cierta dependencia, evalúa el control interno, sugiere correctivos oportunamente y es responsable ante sus superiores, mientras que en la auditoría externa es independiente, opina sobre la situación financiera, valora si hay errores e irregularidades y es responsable ante terceros. En el caso de, según lo que se desea auditar, vamos a encontrar la auditoría legal y la auditoría de certificación. La auditoría legal, pues, viene a ser cuando se presenta la documentación concerniente a las obligaciones impositivas, por ejemplo, que tenga una empresa o una entidad. Y la auditoría de certificación sirve para acreditar, como su nombre lo dice, la certificación a determinadas normas y es realizado por un organismo competente. Así encontramos igualmente que según su alcance, las auditorías pudieran ser o clasificarse en auditoría parcial y auditoría total. En el entendido que la auditoría parcial o de alcance parcial, pues se audita solo una parte de la empresa, mientras que en la auditoría total o global se audita la totalidad de la empresa. Según su objeto, encontramos las auditorías financieras, las auditorías operativas, las auditorías de rendimiento y la auditoría tributaria o fiscal. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de la auditoría financiera, que es un examen objetivo, profesional e independiente con enfoque sistemático, disciplinado, que se hace conforme a las normas de aceptación general, las normas de contabilidad de aceptación general, con base a los estados financieros que constan en cada una de las organizaciones. En este caso, la auditoría financiera es una revisión, vamos a decir, de los estados financieros de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. En el caso de la auditoría operativa, es aquella que analiza todos los procesos de esa entidad que estamos auditando. Proporciona alguna eficiencia, proporciona asimismo en la realización del negocio, nos da ideas de que sea eficaz, de que sea eficiente, por ejemplo, la auditoría operativa. La auditoría de rendimiento evalúa el control interno de la entidad mediante las aplicaciones de los rendimientos en sus diferentes ámbitos, ¿bien? Entonces allí ¿qué vamos a evaluar? Allí vamos a evaluar prácticamente el control interno y sus resultados. Y la auditoría tributaria o fiscal, que como su nombre lo indica, pues es una auditoría que está dirigida a aplicaciones sistemáticas, ordenadas, legales, en todo caso, metódica de un conjunto de procedimientos y técnicas para verificar el cumplimiento de ciertos deberes de acuerdo
a la naturaleza de cada entidad económica, ¿bien? De las obligaciones tributarias, por ejemplo, en el caso de las auditorías tributarias, en la cual estaríamos dirigidos al verificar el cumplimiento de los deberes formales de un sujeto pasivo y en todo caso, pues de esa revisión, dictaminar cuáles serían las posibles fallas, los posibles incumplimientos, los posibles ilícitos que señale la norma que se pueden llegar a ocasionar según los incumplimientos o irregularidades que pueda tener un sujeto pasivo. Asimismo, pues esta auditoría fiscal podemos decir que consiste en la obtención y evaluación de evidencias acerca de los hechos vinculados a los actos de carácter tributario. Bien, de modo que según su objeto, entonces encontramos que existen algunas auditorías un poco más especializadas, dirigidas a ciertos campos, áreas específicas, que de acuerdo al alcance de las mismas, pues debe el auditor revisar, recoger las evidencias, observar los procedimientos, ver el control interno de las mismas. Asimismo, nos vamos nosotros a encontrar con algunas partidas que son importantes estudiar cuando nosotros vamos a hacer una auditoría de estados financieros. Estas partidas, por ejemplo, pudieran estar referidas en principio, como en esta unidad 1 lo vamos a tomar, a las auditorías de inventario e inversiones. Cuando nosotros hablamos de las auditorías de inventario e inversiones, es importante saber su definición, su importancia, los objetivos y el control interno de las mismas. Tenemos así que entonces dentro de estas cuentas, dentro de algún grupo de cuentas que son relevantes, que revisa el auditor en los estados financieros, vamos a comenzar el análisis de las cuentas de inventarios e inversiones. Inventarios e inversiones. Definamos entonces a qué se refiere la cuenta de inventarios e inversiones. Podemos nosotros decir que las inversiones, pues en líneas generales, las empresas en su afán de enriquecerse y acrecentar al máximo su patrimonio, van a colocar algunos de sus recursos en bienes y derechos que no emplean en su proceso productivo, pero que en los que invierte a fin de controlar o ejercer cierto dominio sobre otras empresas o para obtener rentas. De modo que estos bienes y derechos se denominan inversiones financieras y contablemente se representan mediante cuentas de activos. Nos encontramos entonces, por ejemplo, que estos bienes y derechos en los que se invierte para obtener rentas, para obtener algunos productos financieros, se representan mediante cuentas de activos que, por ejemplo, pudieran ser acciones, préstamos y créditos no comerciales que la empresa concede, inversiones a plazo en entidades financieras, bonos, entre otros. De modo que cuando nosotros hablamos de estas inversiones, nos vamos a encontrar inversiones temporales e inversiones permanentes. En el entendido que estas inversiones temporales van a permanecer en la empresa por corto tiempo, serán convertidas en efectivo antes de finalizar el ciclo de operaciones. Se registran en el rubro de inversiones temporales en el activo corriente. Bien, es decir, títulos que poseen características negociables, pero que van a permanecer en la empresa por un corto tiempo y luego serán convertidas en efectivo antes de finalizar el ciclo de operaciones. Y se registran como tal en el activo corriente. Las inversiones permanentes vienen a ser, se efectúan con la finalidad de liquidar deudas a largo plazo y con el propósito de control o buenas relaciones con clientes o proveedores. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los bonos a largo plazo o las inversiones en acciones. Tenemos así entonces que cuando nosotros, por ejemplo, tratamos las inversiones, podemos definir las inversiones en bonos. Las inversiones en bonos y observamos que los bonos son instrumentos financieros emitidos por las entidades del gobierno, empresas privadas o instituciones financieras para conseguir el capital que requieren en su funcionamiento, al pago de deudas, a la financiación de actividades, al fondeo de necesidades de inversión. Se caracterizan porque su representación física es un documento que, como nosotros conocemos, viene a ser como un título valor, que además es un documento como un título valor y sigue leyes de oferta y demanda. Asimismo, cuando, por ejemplo, nosotros tratamos estos casos de los bonos,
podemos decir que constituyen una alternativa de inversión relativamente segura, porque de antemano se fijan los plazos en los cuales va a haber el retorno del capital y además la tasa de interés que se va a utilizar. Sin embargo, el riesgo depende de la solvencia de la entidad emisora de esos bonos para poder cumplir sus obligaciones. Bien, entonces ese sería un ejemplo bastante común, bastante normal, que bastante pudiera suceder en el caso de las inversiones, como son las inversiones en bonos. Igualmente, nos vamos a nosotros a encontrar por acá los objetivos de las auditorías de inversiones. Los objetivos de la auditoría de inversiones podemos entonces englobarlos en los siguientes. Verificar que las inversiones han sido autorizadas. Por supuesto que no pueden haber inversiones que no hayan sido autorizadas por las juntas directivas, que todo monto de inversiones que realice la empresa debe estar debidamente autorizado por la respectiva junta directiva, junta de socios y su respectiva aprobación registrada en el libro de actas de asambleas. Bien, es importante recordar que de acuerdo a la constitución que hayan decidido realizar, por ejemplo, en el caso de compañías anónimas, pues todas estas autorizaciones deben estar registradas con su correspondiente acta de asamblea en la cual se haya verificado o se haya autorizado ciertas inversiones. Tenemos que confirmar la titularidad del activo, es decir, tenemos que observar, demostrar la propiedad de ese activo a nombre de la entidad que estamos auditando. Por supuesto, esto se hace a través de la revisión de los documentos de propiedad respectivamente. Tenemos que comprobar la correcta presentación en los estados financieros. Además, establecer que las diferentes inversiones se encuentran debidamente clasificadas como cuentas, subcuentas, rendimientos, entre otros. Por supuesto, verificar el correcto registro de ingresos, pérdidas y dividendos. Bien, son algunos aspectos que todo auditor debe tomar en cuenta cuando va a hacer este procedimiento de auditoría a las cuentas de inversiones. El control interno de las inversiones. El control interno de las inversiones podemos decir que debe comenzarse por obtener la certeza de la realidad de los valores registrados. Además, determinar la cobrabilidad de la cuenta de inversiones, así como verificar que se haya realizado una planeación y análisis de esas inversiones adecuadamente, que se encuentren bajo resguardo y custodia de personal responsable. Bien, que dentro haya una designación por escrito, una responsabilidad de quién va a resguardar, por ejemplo, el caso de los títulos valores. Comprobar la veracidad y existencia de los montos que han sido colocados en las inversiones, tales como bonos, besas de dinero, certificados de ahorro, depósitos a plazo fijo, incluso compra de acciones a otras empresas que se hayan hecho con el fin de revenderlas y obtener algún lucro. Verificar el rendimiento de las inversiones y su efectividad. Y además, por supuesto, que se hayan cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias respectivamente. Es importantísimo resaltar el control interno de las inversiones en función que el auditor debe recoger las evidencias necesarias de los objetivos en la auditoría de las inversiones y así como aquellos que demuestran un control interno efectivo en el caso de las inversiones, que se resguardan desde una titularidad de esa propiedad, desde la custodia, desde los valores que se hayan fijado, desde el fin, la utilidad que se les va a dar a esas inversiones, por ejemplo, o cuál es su rendimiento y si tienen algunas disposiciones y reglamentarias, algunas disposiciones legales y reglamentarias que deben cumplirse al respecto. Cuando nosotros igualmente vamos entonces a seguir estudiando ese grupo de partidas que son relevantes, fundamentales, importantes dentro del estado financiero, nos encontramos a continuación con los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Los inventarios son activos controlados por la entidad de los cuales se espera obtener beneficios económicos. De este modo, esos beneficios económicos que se estiman obtener en el futuro a través de los inventarios. Bien,
En las entidades manufactureras se clasifican estos inventarios en productos terminados, productos en proceso, bienes fungibles, que son los llamados suministros, y el inventario de materia prima. Los inventarios se caracterizan por ser activos corrientes. Es importante recordar que la sección 13 de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera, nos establecen los parámetros a seguir en los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Asimismo, podemos nosotros observar aquí en la presente diapositiva, algunos ejemplos para análisis de los inventarios, donde podamos nosotros ver si encuadran dentro de la partida de inventarios y qué manejo se le daría dentro de esa entidad económica que se está auditando. Pero antes vamos a mencionar que el costo de los inventarios para un prestador de servicios se mide por los costos que supone su producción. Consiste fundamentalmente en los costos que van a formar parte de los mismos, como los costos de personal directamente involucrado en la prestación de ese servicio, incluyendo el personal de supervisión y otros costos indirectos que de acuerdo a la naturaleza le puedan ser atribuibles. Bien, recordemos que tenemos costos de productos y costos de prestación de servicios. Bien, los ejemplos para análisis de la clasificación de los inventarios. Vamos nosotros a hacer esta pequeña didáctica acá para poder analizar y marcar si corresponde o no a la cuenta de inventario. Podemos tomarlo como una actividad formativa en la que les invito a que cuando ustedes hagan su revisión, pues la analicen y también a través de los ejemplos puedan dar una respuesta con la mayor certeza posible. De modo que encontramos, por ejemplo, en el caso A, una entidad negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a medio plazo. ¿Qué pudiéramos decir de esas propiedades comerciales? ¿Forman parte del inventario, sí o no? Pues sí, es importante responder que sí, porque las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario, porque su actividad es negociar propiedades comerciales. Bien, por lo tanto, son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. En el ejemplo B, podemos ver si una entidad mantiene lubricantes que se utilizan en la maquinaria de la entidad al producir bienes. ¿Lo consideramos inventario, sí o no? Bueno, como respuesta a esta entidad que mantiene lubricantes que va a utilizar en las maquinarias de la entidad que van a producir los bienes, podemos decir que sí forman parte del inventario estos lubricantes, ya que son suministros que se consumirán en el proceso productivo. Y en el ejemplo C nos encontramos, una entidad mantiene un edificio para obtener rentas por arrendamientos operativos de terceros independientes. ¿Consideran ustedes que puede ser parte del inventario, sí o no? Bueno, en el correspondiente análisis debemos decir que no forma parte del inventario, ya que el edificio no forma parte como tal del inventario, puesto que es una propiedad de inversión, es decir, es un activo que se mantiene para obtener rentas, pero no forma parte del proceso productivo, del proceso de ventas, sino que es un activo como tal de la empresa a través de una inversión. Bien, es importante entonces que a través de estos ejemplos, a través de cada caso, nosotros podamos diferenciar la cuenta de inversiones y la cuenta de inventarios. ¿Cuál sería el objetivo de la auditoría de los inventarios? Bueno, el objetivo de la auditoría de los inventarios podemos nosotros ver que viene dado con comprobar que las mercancías al cierre del ejercicio se corresponden a la realidad física de los inventarios. Esto lo puede lograr el auditor mediante la toma física de los inventarios, ¿bien? Además que estas partidas pudieran llegar a afectar la utilidad del ejercicio económico presentada en los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de los inventarios, hay que recordar que algunas empresas utilizan diferentes métodos de inventario y que de acuerdo a esos métodos, en algunos casos pudiera llegar incluso a afectar las obligaciones que se van a causar, por ejemplo, para el pago de los impuestos. Bien,
Cuando nosotros igualmente hablamos del control interno de los inventarios, debemos mantener un buen sistema que controle las entradas y salidas de mercancía. A tales efectos, por ejemplo, es importante, ya que nosotros aquí vimos al principio de la actividad que hay una auditoría que de acuerdo a su campo específico, a su aplicación especial, hay una auditoría tributaria. Dentro de los deberes formales tributarios, podemos nosotros mencionar que la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, exige que se mantenga un registro de libro de entrada y salida de mercancía. Bien, ese pudiera ser un deber formal que el auditor pudiera corroborar, verificar, revisar y obtener las evidencias necesarias para que le lleven a tomar algunas conclusiones si la empresa, por ejemplo, maneja un control interno adecuado, eficaz y eficiente de las entradas y salidas de mercancías. Asimismo, la revisión interna periódicamente para detectar cualquier diferencia que requieran ajustes en materias de inventarios. Por último, para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, por ejemplo, podemos ver cómo en la estructura del estado de resultados hoy día, recordemos que tenemos el costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas que está formado por el inventario inicial, más las compras, más los fletes de compra, más los gastos de importación, menos las devoluciones en compra, menos el inventario final que me va a dar el total costo de venta. De aquí, luego vamos a tener la sección de las ventas, que me da las ventas menos el costo de ventas, me va a dar la utilidad bruta en ventas. Y de allí les vamos nosotros a restar los gastos de operaciones para obtener la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Aquí hay que hacer un análisis del auditor, porque en función de su método de inventario, pues puede obtener mayor inventario final, menor inventario final, que va a venir a modificar el costo de ventas. Y cuando modificamos este costo de ventas, pues nos puede llevar a ciertos resultados diferentes a la utilidad a obtener la empresa, por ejemplo, antes del caso del impuesto sobre la renta. De tal modo que es importante recordar, con este ejemplo de acá de la sección del costo de ventas del estado de resultados, que hay dos tipos de inventarios que se manejan normalmente en las empresas, el inventario periódico y el inventario continuo, en el cual el inventario periódico es aquel que lo lleva la mayor parte de las empresas del país, podemos decir, y el inventario continuo es aquellos que llevan algunas empresas que tienen sus sistemas específicos para este fin. En el inventario periódico existe la cuenta de compras, fletes de compras para determinar el costo de ventas, mientras que en el inventario continuo no existe la cuenta compras, sino que todo lo que se compra se le carga al inventario y todo lo que se vende se le abona a inventarios. Al final del inventario registrado debe cuadrar con el inventario físico que se practique, de modo que el auditor debe verificarlo mediante las tomas físicas. Pero ¿cuál sería la ventaja para la entidad de tener un inventario periódico? Bueno, en el análisis entonces de ese método de inventario, en el caso del inventario periódico, podemos decir que se presenta una disminución en el inventario final, lo cual nos va a dar mayor costo de venta, menor utilidad y con esta menor utilidad, por lo cual menor pago, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Ya sabemos nosotros que existen algunas normas fiscales tributarias que exigen este manejo del inventario a través de los registros de entradas y salidas, por lo cual, pues allí se va viendo la asistencia que queda al final de cada mes y para disminuir este tipo de situaciones, aunque los riesgos pues puedan allí estar sujetos a ese tipo de verificaciones o revisiones, es importante que siempre el auditor dé las mejores recomendaciones para el cumplimiento de todas estas normas. Asimismo, en el tema del estado de resultados, podemos decir que hay estados de resultados detallados y estado de resultados condensados. Bien, el estado de resultados condensados presenta las ventas menos los costos de venta, menos los gastos de operación para obtener la utilidad neta en operaciones. A la utilidad neta en operaciones le calculamos el impuesto sobre la renta, la reserva legal, las reservas que puedan ser pertinentes, que correspondan y me da una utilidad transferible al superávit que luego entonces nosotros con este superávit pues podemos hacer las debidas conciliaciones de rentas.
Sin embargo, lo más importante en esos estados de resultados es evaluar el impacto que tienen las ventas, el costo de venta y se hacen los respectivos análisis para concluir que representan unas ventas con respecto al costo de ventas. Sin embargo, serían algunos tips, algunas partidas importantes, algunos aspectos que debe tomar en cuenta el auditor que se traen a manera de ejemplo para que podamos ver la responsabilidad del auditor en el examen, en la revisión que hace a los estados financieros y que además, pues en esa toma de, de partidas importantes, fundamentales dentro de los estados de resultados, hemos tratado el día de hoy lo que se refiere a las inversiones y a los inventarios, desde su objeto para que se auditan, qué es lo importante, cuál es el control interno, cómo se pudieran aplicar. Nosotros podemos decir que en el informe del inventario de bienes muebles e inmuebles en la constitución de las sociedades mercantiles, por ejemplo, en dicho informe existe una responsabilidad del auditor, que queda acá como aporte en esta presentación, ya que está totalmente actualizada a lo que nos exigen las normas y podemos decir que en líneas generales se concluye y se resume de la siguiente manera. La responsabilidad del auditor. Expresar una conclusión sobre la propiedad y existencia de los bienes muebles e inmuebles incluidos en el inventario preparado y presentado por los administradores de las empresas en formación. Bien. Luego tenemos realizar el trabajo de atestiguamiento para informar sobre el inventario de bienes aportados por los accionistas de una empresa en formación como parte del capital social. Es decir, llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia sobre la propiedad y existencia de los mismos. Asimismo, los procedimientos solicitados dependerán del juicio del auditor independiente de la empresa, es decir, el auditor externo, lo cual incluye la revisión de los documentos que demuestran la titularidad de la propiedad de los bienes y la inspección física para comprobar su existencia. Por último, pues los usuarios previstos y el propósito, el cual va a decir que este informe está dirigido únicamente, por ejemplo, en este caso, que es la constitución de sociedades mercantiles, para tramitarse ante un registro mercantil. De este modo, nosotros hemos entonces finalizado este primer encuentro en el cual se trataron los aspectos relevantes en lo referido a la auditoría, a sus fases, a los objetivos de la auditoría y por supuesto a los tipos de auditoría según su alcance, según su naturaleza, según quién la realiza, si es interna, si es externa, y tomamos algunas partidas especiales de la revisión de los estados financieros y los aspectos que tratan de la auditoría de los mismos, refiriéndonos de este modo en este primer encuentro a la cuenta de inversiones y a la cuenta de inventarios. Bien, con esto hemos concluido esta actividad del día de hoy referida a la primera unidad. Gracias por su atención, quedando a sus gratas órdenes. Feliz tarde para todos.